qué lindo es a veces salir un poco de la comodidad y empezar a ver, acordarse un poco, ¿no?, de lo que pasa en el mundo. Si bien estamos en época de mundial y vemos los países que están jugando al fútbol, pero cada país detrás de ese partido de fútbol tiene una idiosincrasia, tiene una problemática distinta. Veía a Irán, que está jugando en Estados Unidos, están siendo bombardeados, Estados Unidos está bombardeando. Leía otros días que el Pentágono ya está siendo manejado por inteligencia artificial, y las decisiones de enviar un misil o no ya no las toma el ser humano, ya las toma una IA de acuerdo, y analiza las problemáticas y ejecuta y envía un misil. El creador de ChatGPT está a cargo ahí, trabajando en el Pentágono para que sea la misma IA quien determine si una persona debe morir o no. Es terrible. Estamos en los últimos tiempos y no nos damos cuenta. Hace tiempo yo vengo con las misiones y orando, buscando de Dios. Antes de conocer a Diana, venía orando por Colombia, me encuentro con ella y le digo, qué bueno, vos sos una colombiana, yo estoy orando por Colombia, y bueno, empezamos a hablar y yo le comentaba un poco de que estaba orando por Colombia y por otros países que estaban en las misiones, y ella por dentro pensaba que era mucha mujer. También lo era, pero bueno, la verdad que estaba orando con mi amigo por Colombia y por otros países. Habíamos hecho algunos viajes al norte de Argentina, habíamos estado por Jujuy, por Formosa, por Misiones, Catamarca, y llevando ropa, alimentos. Y la verdad que la necesidad, cuando uno se acerca, es mucha. Pero cuando uno acerca la necesidad, también las personas se abren a escuchar y reciben el Evangelio de una forma distinta. Y enfocándonos más en lo que está pasando actualmente en Venezuela, yo veía muchos videos, veía esos videos de idolatría, pero también veía muchos videos de hermanos venezolanos cantando, adorando a Dios, a pesar de que mi casa se derrumbó, a pesar de que no tengo donde dormir. Estoy adorando, estoy buscando, estoy sirviendo a Dios y confío y sigo confiando en Dios aunque no tenga donde dormir. Dormía gente, veo una foto que un montón de gente durmiendo en la calle, pero también cantando alabanza, buscando a Dios, y eso nos fortalece, porque a veces en nuestra comodidad, ¿sí?, rehusamos el tiempo de Dios. Pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Y viendo un poquito qué dice la Biblia acerca de los que son terremotos, leía un poco de estadísticas. Alrededor de 500.000 terremotos al año hay en el mundo. Unos son de poca escala, de poca magnitud, y solo 14 a veces superan el 6 o 7. Y un terremoto a veces al año llega al 8 puntos de escala, ¿no? Pero hay muchos terremotos actualmente en la tierra por año. Y veía Números 16, y la tengo en su Biblia, vamos a leer un poquito, ya leí su palabra, dice, número 16, el contexto de Moisés, y ahí dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y parecieron en medio de la congregación. Número 16, 31 al 33. Aquí vemos que ellos se acercaban a la presencia de Dios de una forma impura, había mucha idolatría también, pero dice que Moisés termina de hablar, le había advertido Dios que no se acerquen, que no toquen la presencia de Dios, y cuando se acerca, dice, después que terminó de hablar Moisés, se aconteció que él cesó de hablar y se abrió la tierra y se trabó. Vamos a ir a Amós 1 y 2, dice, y las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y los días de Jeroboam, hijo de Joás, el rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dice esta versión, dijo Jehová, rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Fíjense, 2 años antes del terremoto. ¿Cuántas profecías
vimos acerca de lo que iba a pasar en Venezuela. Zacarías 14:5 dice: del monte se desplazarán hacia el norte y hacia la otra mitad hacia el sur, y ustedes huirán por ese valle, porque llegará hasta Azar. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios con todos sus santos. ¿No? Ahí vemos que Dios sabía, ¿sí?, cuando iba a un terremoto, o sea, lo que pasó en Venezuela no es que escapa de lo que es Dios. Obviamente todo es permitido, ¿no?, porque todo es por medio de Él y para Él, ¿no? Yo creo que Dios está abriendo las puertas cuando uno pasa por pruebas, por tribulaciones, ¿no? El corazón como que se abre más a buscar la presencia de Dios. Y Romanos 8:20 nos dice que el pecado entró al mundo, ¿no? El pecado entró por Adán, ¿sí?, y la tierra gime a causa del pecado. Romanos 8:20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de lo que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. La creación está en dolores de partos, le decía Pablo en los Romanos. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, teniendo las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces no pasamos por enfermedad, por dolencia, nuestra creación, nuestra humanidad, nuestro cuerpo, ¿no?, gime queriendo ser redimidos? Y esto es lo que le decía a Pablo, la creación, ¿sí? Romanos 5:17 dice: pues el pecado por un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y acá en Romanos también nos da una esperanza, que si bien por un solo hombre entró el pecado y la creación gime, ¿sí?, y a veces nuestro cuerpo gime, ¿sí?, por causa del pecado, pero también la gracia maravillosa de Dios. Amén. La gracia maravillosa de Dios, que aún por lo que está pasando, su gracia está moviendo a muchas naciones para que venga ayuda a Venezuela. Su gracia, ¿sí?, como contaba Nancy, a pesar de lo que ya estaba pasando, decía Nancy, la gracia maravillosa de Dios estaba conmoviendo a hermanos. Y yo creo que la gracia maravillosa de Dios, ¿sí?, creo que se va a levantar una nueva Venezuela libre totalmente, ¿sí?, de la opresión, del pecado, de la corrupción, por la gracia de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. Y gracias a Dios porque tenemos su palabra y Él nos advierte. Esto ya fue advertido por Dios. En Mateo 24, ¿sí?, señales de los últimos tiempos. Dice, y Mateo 24:3 dice: y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, guerras, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo esto es el principio, ¿sí? Gracias a Dios que todavía Argentina no está pasando por esto, pero sí nos atravesó la pandemia, Hay guerras, sí, también tuvimos una guerra en Malvinas, ¿no? Pero hay más guerras en el mundo, ¿sí? En África, bueno, en Rusia, con Ucrania, ¿no? Obviamente en Medio Oriente, Israel, es constantemente en guerra, ¿no? Hay casas que ya tienen, ¿sí?,
un túnel donde guardarse, un lugar donde esconderse, suena una sirena y saben dónde esconderse, una habitación segura, con alimentos, y están alerta porque son las señales del fin. Jesús decía, ustedes se dan cuenta cuando viene el otoño, que se caen las hojas, ¿sí? Cuando viene el invierno o el frío, nos damos cuenta, ¿no? Estos son señales que nos están diciendo de los últimos tiempos. Y Julián hablaba un poco de los misioneros, de la ventana 1040, y yo tengo una empresa que es cristiana, que apoya a misioneros, y muchos misioneros van y hablan acerca de lo que están haciendo y del trabajo que están haciendo. Fíjense que dice, sigue Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto que hablábamos hoy, que ya no es el hombre quien decide o quien tiene misericordia por otra nación, sino que ya está al contrario, al comando de una máquina. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Esta es una promesa. Esta es una promesa. Esta es su palabra. Su palabra que Dios, Jesús dijo que no pasará ni una tilde, sino que todo se cumplirá. Son sus promesas. El que persevera hasta el fin será salvo. Hay que perseverar. A pesar de lo que nos pasa, a pesar de lo que pase en Argentina, a pesar de lo que pasa en el mundo, tenemos que perseverar. Y dice, este evangelio será predicado, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones. Gloria a Dios. Que este evangelio será predicado. Amén. Gloria a Dios. Contamos, misionero, de que todavía hay 1000 etnias que todavía no tienen la palabra en su propio idioma. Pero así como la inteligencia artificial se está metiendo para matar, la inteligencia artificial se está metiendo, ¿sí? Y está avanzando la traducción bíblica, está avanzando, dice, antes lo que nos llevaba un año, ahora nos lleva 2 meses. Y están empezando a escuchar, ¿sí? Le ponen audios a las etnias que llegan, ¿sí? Y les hacen escuchar el idioma, ¿sí? Y la inteligencia artificial empieza a descifrar. Empieza a descifrar y empieza a detectar el idioma, y la traducción bíblica está avanzando, está teniendo lo que hoy tenía un Nuevo Testamento, bueno, ya están avanzando por la Biblia entera. Los que tenían solo un evangelio, bueno, a través de eso que tienen, lo pasan a la inteligencia artificial, y ya están trabajando para que la inteligencia artificial empiece a detectar ese idioma y empiece a traducir. Y gloria a Dios, porque ya cada vez más está siendo más rápida la traducción bíblica. Pero también nos contaba otro misionero de que llegan a lugares y empiezan a hablar y no conocen de Jesús. Y van con una bandera, van con una camiseta de Argentina y dicen Messi, sí, Messi. Pero no conocen de Jesús. Es más conocido Messi que Jesús. Y eso a mí también me partió un poco el corazón, porque Jesús no está llegando, ¿no? Y hay culturas que están siendo oprimidas por el pecado. Pero gloria a Dios, porque Dios quiere hacernos parte, porque dice, este evangelio será predicado. Y ahí es donde entra su iglesia. Y ahí es donde entramos los hijos de Dios. Y tenemos un mandato que hoy leíamos. Por tanto, id y hacer discípulos. Esto termina Mateo 29, 19 y 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y este es un mandato. Tenemos un mandato. Pero algo que Dios llevaba a mi corazón por su palabra, y tenemos un mandato, pero la tarea de ir no es una tarea que tenemos que hacer solos. Si bien este es un mandato y lo tenemos, y a veces tenemos esa orden de ir, de salir a los barrios, de ir, ¿no?, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra familia,
Pero esta no es una tarea que la tenemos que hacer solos. Esta es una tarea que la tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Es Dios, es la comunión con el Espíritu Santo que me tiene que motivar, me tiene que llevar a hacer, a predicar, a dar testimonio acerca de Él. Entonces, Mateo termina, Jesús termina con esto, con este mandato de ir y hacer discípulos. Vayan a todas las naciones, predican el Evangelio a todas las naciones. Ese es el mensaje de Jesús. Pero vemos hecho, dice que durante 40 días, después que Él sufrió y murió, Cristo se le apareció varias veces a los apóstoles. Hechos 1:3. Y le demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Y una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén. Por un lado le dice: vayan, prediquen y por todo el mundo, predicaba, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que yo esté con ustedes. Pero ahora le dice: no se vayan. No se vayan. Hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, el Señor le preguntaba con insistencia al Señor: ha llegado el tiempo que los liberes de Israel y restauren nuestro reino. Y él les contestó: solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saber eso, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes y me serán testigos. Me serán testigos. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo era necesario. Ellos tenían que juntarse. Estuvieron 120 días reunidos, buscando y orando para que llegara el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la tarea de llevar el Evangelio a las naciones no es posible. No es posible. Si bien los discípulos tenían un mandato, pero ahora Jesús les dice: esperen, busquen, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Y ahí sí les serán testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria, y ahí sí, el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero por medio del Espíritu Santo. Entonces, es mi comunión con Él lo que me va a motivar. Es mi intimidad con Él lo que me va a motivar, lo que me va a moldear a hacer las obras que Él hizo. ¿Sí? Es buscar en intimidad. Es el Espíritu Santo que me va a convenir y me va a decir: ¿por qué no le hablas a aquella persona? ¿Por qué no vas acá? ¿Por qué no vas allá? Es esa voz que tenemos adentro, los hijos de Dios. Es su Espíritu Santo que nos envía. Yo puedo recibir una orden, sí, hay que hacer aquello, puedo ir. Pero es Dios que me envía. Y vemos cientos de misioneros que dicen: yo sentí un llamado, yo sentí esto de parte de Dios. Si bien no tenemos que dejar de hacer lo que Jesús nos ordena, pero hay una tarea que el Espíritu Santo va a poner en tu lugar de trabajo, en tu lugar donde estás, en tu familia, que otro no puede llegar, pero vos podés llegar. Pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos tener una comunión, una intimidad con Dios. Porque ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Jesús, en Juan 17, en su oración sacerdotal, en esta oración que hace, que nos deja tan maravilloso, Jesús 17 al 18 dice: como tú me enviaste al mundo. Y fíjense, esta comunión que hay: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Wow. Jesús no hablaba por esos discípulos, sino por los que iban a creer por la palabra de los misioneros. Para que todos sean uno. Fíjense la unidad, la comunión. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Seamos uno.
Seamos uno. A veces tomamos este versículo, ¿no? De que obviamente tenemos que ser uno como cuerpo de Cristo, pero yo tengo que ser uno con Dios. Yo tengo que ser uno con Dios. Dios en mí. ¿Sí? Yo tengo que estar en su presencia y la presencia de Dios tiene que estar en mí. Fíjense, Padre, te ruego para que sean uno como yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahí está, el mundo va a creer que soy un enviado si yo soy uno con Dios. Amén. Si yo soy uno con Dios, porque las obras que yo hago son las que hace Jesús. Las obras que a donde yo voy es donde Jesús iría. A quien yo ayudo es a quien Jesús ayudaría. A quien yo perdono es a quien Jesús perdonaría. Porque soy uno. Entonces cuando me ven a mí, tienen que ver a Jesús. Amén. Tienen que ver a Jesús. Cuando ven a su iglesia, tienen que ver su cuerpo. Tienen que ver sus pies, sus manos. Es una tarea difícil, pero no imposible, porque Jesús está hablando, está intercediendo. Dice, Padre, que te ruego que sea uno. Y si Jesús estaba rogando, era porque realmente es importante. Entonces tenemos que orar, Padre, que yo sea uno contigo. Tengo que buscar. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. ¿Cuál es esta gloria? Es el Espíritu Santo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amén. Amén. Entonces, uno es la consecuencia del otro. El mundo tiene que creer que somos enviados, pero va a creer si somos uno con Dios. Si somos uno con Dios. Si Dios me dice, hablarle a aquel, tengo que ir a hablarle. Si Dios me dice, tenés que ayudar, tengo que ayudar. Si Dios me dice, tengo que dar, tengo que dar. Tengo que ser uno. Vamos a ir a Gálatas. Vamos a ver cómo funciona esta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están unidos. Ellos están unidos. En completa unidad. Está hablando Pablo de la iglesia de Gálatas. Y está hablando de ser hijos de Dios. Que realmente como hijos maduros, realmente ahí donde disfrutamos de su herencia. Mientras tanto, si somos hijos inmaduros, vamos a ser esclavos. Dice, pero cuando vino el tiempo de cumplimiento, Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rindiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que proclama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también herederos por medio de Dios. Fíjense esto, yo voy a leer en una traducción viviente. Fíjense cuántas veces usa la palabra envió. Fíjense. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Nacido de una mujer, sujeto a la ley, Dios lo envió para que comprara la libertad de la que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarlos como sus propios hijos. Debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que se cumpliera y clamar Abba Padre, Papito mío. Y ahora ya no eres esclavo, sino hijos de Dios. Y como eres sus hijos, Dios también te ha dado su heredero. Dios también te ha hecho su heredero. Entonces Dios enviando al Hijo, Dios enviando al Espíritu Santo. Entonces el que envía, el que nos envía a predicar, es Dios. Amén. A través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo. Dios nos envía su Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión? Dejar de ser esclavos. El mundo está en esclavitud. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la promesa? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa de Abraham. Su promesa está vigente.
Y la promesa es que seamos sus hijos, que no seamos esclavos. Y por eso predicamos el Evangelio, por eso predicamos. Es Dios que nos va a enviar, hermanos. Amén. Somos enviados, cada uno tenemos una tarea, en nuestros lugares cada uno tenemos una tarea de ser primero uno con Dios. Y segundo, hablar de Él. Porque como decía Edu, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo predicarán si no hablan? ¿Cómo predicarán? Pero podemos predicar con nuestra vida, podemos predicar sin hablar, haciendo lo que Jesús hace. Y a veces nos da vergüenza, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha dado vergüenza hablar acerca de Dios? Pero Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para aquel que cree, para aquel que cree. El judío y también el griego. El Evangelio es poder de Dios. Pero a veces me fijo en mí, en mi vergüenza, en lo que voy a decir, en lo que piensan los demás. Y Dios me dice, no te fijes en vos. Vos soltá la palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y nos decía una misionera que estaba predicando en un mundo musulmán, que no podía predicar abiertamente, ¿no? Tenía unas amigas que eran musulmanes, que ella trabajaba en un gimnasio, ayudaba a otras chicas que eran musulmanas, se habían hecho amigas, y dice, pero en el momento tengo que hablarles acerca de Jesús. Ella mostraba, dice que un corazón que tenés, también enseñaba español, y veía mucha bondad. Dice, vos sos distinto que las demás personas, y bueno, y ella decía, una técnica que yo tengo para hablar acerca de Jesús. Dice, en el momento sí, porque yo creo en Jesús, y si la otra persona despierta curiosidad, le sigo hablando acerca de Dios. Si no le interesa, bueno, pero si le empiezo a hablar de temas espirituales, porque los musulmanes son muy espirituales, ellos están todo el tiempo hablando de la Torá y orando, y son muy espirituales. Cuando yo le empiezo a hablar acerca de Jesús, hay un interés. Me doy cuenta, dice, que el Padre ya está haciendo la obra. Yo solamente tengo que ir y predicar. Y ahí decía esta misionera, me doy cuenta que los campos están listos. Porque cuando empiezo a hablar de algunos temas espirituales, hay ese interés. Y hablar de más, ¿y cómo es eso? Y hay ese interés. Y ahí les empieza a hablar, sí, yo tengo una casa de oración donde hago esto, nos juntamos. Y ahí empieza una pequeña charla. Entonces, eso me quedó grabado. Cuando hablamos con alguien, tratamos de llegar a estirar como una semilla. Y si hay algún interés por parte de sí, yo voy a mi iglesia, yo voy a una reunión de jóvenes, yo voy a una reunión de hombres, y si hay un interés, como decir, bueno, si estás pasando por alguna problemática, voy a orar por vos. Y si hay algún interés, es que Dios ya está orando. Y cuando alguien me predicó a mí y decidí ir a la iglesia, Dios ya estaba orando. Y cada uno de ustedes, cuando alguien me predicó, dijo, voy a ir, Dios ya estuvo orando. Porque Dios ya está orando antes, porque Él es el que envía. Él es el primer interesado en que crean, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por último me vino a mi mente la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Sembró en distintos terrenos. El sembrador tiraba entre caminos, no sabía cuándo la semilla iba a crecer, pero tiró entre caminos. ¿Cómo va a crecer entre caminos? Tiró entre piedras, la semilla la tiró entre piedras. Si era un buen sembrador, solamente la tiraba en buena tierra. Pero no, la tiró en distintos terrenos. La tiró entre pinos, la tiró entre las piedras, la tiró junto al camino, junto a los espinos, junto a las piedras. No le importó. Y a veces nosotros, no, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué va a cambiar? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a gastar? No sabemos cuándo esa palabra va a quedar en buena tierra. Que nosotros también tenemos el corazón lleno de espinos, de piedra, y Dios puede hacer una obra. Amén. Entonces, cumplamos este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandato, pero no es una tarea que la podemos hacer solos. Por algo Jesús les dijo, esperen y reciban al Espíritu Santo. Con la tarea del Espíritu Santo es mucho más fácil. No nos va a costar hablar, porque
porque vamos a hablar de lo que amamos, de lo que anhelamos. Vamos a hablar de lo que vivimos, de lo que experimentamos. Y nuestro evangelio va a ser una palabra real, porque es lo que estoy viviendo. No es una palabra hueca, vacía. Es lo que estoy viviendo, es lo que me está pasando. Mirá, a pesar de lo que me está pasando, yo estoy orando, buscando de Dios. Y estoy diciendo, estoy ayudando, estoy haciendo esto, estoy haciendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? Que seamos uno de Dios. Y Él nos va a enviar.